11:09 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, y estamos de vuelta en Torrevieja Radio para, como hemos anunciado anteriormente, tener nuestra sección de psicología. Gertrude Baeza. Eso es, Rafa, como cada miércoles, ¿verdad? Yo estaba diciéndole a Héctor, oye, ¿qué haríamos sin ti, no? Bueno, pues la verdad que es súper importante tener una buena salud mental, el ir a un psicólogo, el hablarlo en tantos ámbitos de la vida, tantas cosas que hay veces que hablamos con un amigo, pero hay veces que, oye, el amigo también tiene otros problemas y quizá pues no está tan receptivo como pueda estar Héctor. Y bueno, nada, buenos días, Héctor, bienvenido de nuevo. Hola, buenos Héctor. días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Nada, muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Nosotros también, y más, eso significa que ya estamos a miércoles, ni más ni menos. Sí. De que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos, cada semana, que es el ego. Eso es, sí. Vamos a hablar del ego, que muchas veces yo creo que se confunde con la autoestima, ¿no? ¿Verdad? Porque seguro Sí, que cierto. se escucha a veces esta frase de es que si no tienes ego, la gente te pisa. Claro, ¿Verdad? Seguro sí, que todos lo sí. hemos escuchado, ¿no? Todos. Y realmente hay una distinción muy importante, porque realmente la autoestima es lo que yo me valoro, digamos que el amor que tengo hacia mí, por quién soy como persona, sobre todo, por los valores que tengo, que muchas veces también se confunde la autoestima con el aspecto físico. Y luego el ego sería otra cosa, que el ego sería la construcción que he hecho yo de mi personaje a lo largo de la historia y sobre todo a través de mecanismos defensivos creados en la infancia. Por lo que yo he sufrido, muchas veces lo que hago es ponerme a la defensiva y entonces parece que yo estoy comparándome con los demás o defendiéndome de los demás. El ego al final también es el falso yo, ¿no? Digamos que sería el yo en comparación con los demás. Y una pregunta que yo me hago, ¿es bueno tener mucho ego? Decir, o sea, es que yo soy más que nadie, valgo más que nadie, o sea, estoy empoderada y muy empoderada y vamos, a mí no me pisa nadie, nunca hay que pisar a nadie, por supuestísimo, pero esas personas que tienen ese ego que lo resaltan, ¿no? Que te dicen, menudo ego que tiene esta persona. Sí, para mí absolutamente no. Tener mucho ego sería muy malo. Tener poco ego También sería malo. No, sería también malo. O sea, quiero decir, tener un poco de ego, tener ego, quiero decir. Yo creo que el objetivo debería ser eliminar el ego, eliminarlo completamente. Ego cero. Claro, ego La tasa cero. de cero, Justo. ego Sí, cero. sí. Creo que justo debemos llegar a ese punto, porque si nos damos cuenta, cuando nacemos, nosotros al final somos puros. Si vemos a un recién nacido, los recién nacidos, por ejemplo, no tienen ego, ¿vale? O los bebés de pocos meses y tal, no tienen ego. Entonces, si nos damos cuenta, son inocentes, felices, sinceros, amables. Lo que pasa es que luego nosotros, al final, digamos que hemos puesto una coraza con la sociedad, y eso al final también es el ego, ¿no? El ego lo que estamos haciendo es decirle a la gente que no, porque yo soy así, entonces me tienes que respetar a mí, entonces no me dejo pisar yo. Digamos que sería poner el yo por delante. O sea, ponerme a mí por delante de ti o ponerme delante de los demás. Entonces, al final, el ego genera siempre sufrimiento, sobre todo por las comparaciones, por las valoraciones que hacemos, y está muy relacionado con las emociones negativas, al final, con la tristeza, con el miedo, mucho, con la ansiedad también. Entonces, el ego, como digo, solo genera sufrimiento, malestar, y debemos eliminarlo. No es bueno tener ni siquiera un poco de ego, que, como digo, no está relacionado con la autoestima, porque nosotros podemos tener mucha confianza, podemos tener fe en nosotros Eso mismos, es. pero no se No lo tener tenemos. ego. No hace falta demostrárselo a nadie, quiero decir, es algo interior. No hace falta decirle a la gente, no, porque es que yo ahora mismo soy el mejor. Porque eso al final es arrogancia, es vanidad. Y eso es una emoción también negativa que, Claro. de hecho, te está haciendo quedar en ridículo delante de la gente. A mí personalmente me da vergüenza ajena, ¿no? El ver a gente decir que es mejor que alguien o este tipo de cosas. Para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque de hecho es que no hay ninguna forma tampoco, no hay ninguna vara de medir para ver quién es mejor que alguien en qué. Solo a lo mejor a nivel de rendimiento deportivo o laboralmente, incluso muchas veces hay intangibles que tampoco se pueden medir, y personalmente es completamente imposible medir si una persona es mejor que otra, porque no se puede comparar ni medir, y no se debe, sobre todo no se debe Sobre todo hacer. no se debe. Claro, es una discusión, no literalmente una discusión que tengo con Melania en este caso, con mi pareja, hablando de que pues yo muchas veces digo, pues como molo, que Sí, gracioso te soy, ves bastante. que divertido soy, ¿no? Pero no lo hago con la intención de presumir, sino la intención de que
yo muchas veces digo, ostras, si no me quiero yo, si no me declaro a mí mismo mi propio amor, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? En este caso sí que me lo puede hacer Melania, ¿no? Pero yo digo, ostras, yo lo digo, ¿no? Lo expreso. No, a veces no lo creo tal cual, ¿no? Pero sí que procuro, pues decir, pues, ¿cómo estás, Rafa? Yo estoy fantástico, estoy increíble. Esta es la pregunta, ¿no? En directo, a lo mejor, ¿qué tal, Rafa? Buenos días, ¿cómo estás? Pues esto... Que no sé si es una cuestión de ego, una cuestión de falsa autoestima o una cuestión de autoestima per se. No lo sé, pero bueno, yo te la lanzo la cuestión. No sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal o si estoy siendo un egomaníaco. Bueno, al final yo creo que, por ejemplo, está bien interiorizarlo, y creernos, digamos, que tenemos valor o darnos valor a nosotros también, pero yo creo que el manifestarlo, eso puede ser muy peligroso. Si lo hacemos en un tono jocoso, de humor, o lo hacemos con gente muy cercana, en este caso tu pareja, pues quizás ahí no hay ningún problema, pero si ya lo estás demostrando o manifestando con otras personas, pues ahí a lo mejor ya puede venirte, pues digamos, un poco arriba, ¿no? O la gente puede pensar, oye, ¿qué pasa, Rafa, no? ¿Por qué nos estás diciendo esto si a lo mejor nadie te ha preguntado? Pero bueno, que entiendo que en un contexto más íntimo, en ese caso, pues sí que sería natural, incluso normal, y como lo estás haciendo también, que a ti te funciona o te sirve, ¿no? Para animarte o para estar muchas veces también un poco relacionado con la autoestima, pero al final el ego, como digo, es la visión que tenemos nosotros mismos respecto a los demás o respecto a lo que nos ha ocurrido o comparándonos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, al final yo creo que eso no es tan importante. De hecho, deberíamos intentar centrarnos más en quiénes somos nosotros como personas y el valor que tenemos y en lo que podemos mejorar, sobre todo. O sea, es muy importante la humildad para poder mejorar, y entonces el ego al final dejarlo de lado. Sabemos que sí, que tendremos nuestro valor, pero no importa cuál sea. Lo importante es en qué podemos mejorar. Y de hecho, ahí tendremos más valor, pero no por tener más valor después vamos a mejorar, o sea, a valorarnos más y a decir, oye, pues ahora como humildemente he mejorado, podemos caer en esa trampa también, ¿no? Pues ahora que soy ya el mejor, si antes era tan bueno, ahora soy entonces el mejor. Entonces yo creo que no hace falta compararse con nadie, ni estar en esa comparación metidos todo el tiempo. ¿Podríamos poner algún ejemplo de alguien famoso que digamos, oye, esta persona tiene un ego que es impresionante, que nada más podríamos nombrar? Sí, bueno, Cristiano ¿verdad? Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo es un ejemplo muy típico, ¿no? Que no creo que se sienta ofendido porque él mismo yo creo que es consciente de algo que tiene. Y, por ejemplo, a él, pues sí que le habrá funcionado a lo mejor a nivel, como lo que comentaba Rafa, ¿no? De bueno, pues él siempre se ha creído el mejor del mundo, lo ha dicho, y entonces pues ha llegado a un nivel muy alto. Pero yo creo que eso, por un lado, da confianza, pero por otro lado, si os dais cuenta, a Cristiano Ronaldo muchas veces le costaba controlar sus emociones, ¿verdad? Y luego tenía también, muchas veces se le notaba, ¿no? Como cierto sufrimiento al final. Y la arrogancia, la prepotencia, todo eso, luego muchas veces puede tener envidia, a lo mejor le tenía envidia a Messi, ¿no? Porque vemos que el ego al final te va corrompiendo, ¿no? Porque estás siempre pensando en los demás, en cómo son los demás, comparándote con ellos. Entonces, a lo mejor muchas veces es un mecanismo defensivo para sentirnos nosotros superiores a los demás, aunque no lo seamos. Y entonces nos defendemos porque pensamos que los demás pueden ser mejores y entonces nos sentimos intimidados. Pero lo estamos haciendo siempre desde la comparación. Entonces es muy importante eliminarlo totalmente. El comparar. Rafa, ¿tú dirías a alguien que tiene mucho ego, en personas famosas en la política, por ejemplo? Que tienen mucho ego, personas que tienen mucho ego. Ahora voy a ir al ámbito de la política. Es que no lo sé. O sea, ¿tú estás pensando a lo mejor en Pedro Sánchez? No. Por aquello de que es un hombre, bueno, es el presidente del gobierno, ha ocupado puestos de poder. Estaba pensando en alguien de Estados Unidos. Le tienen... Vale, o sea, ¿Donald Trump te refieres? Sí. Vale. Hombre, Donald Trump también supongo que tiene una cuestión de ego ahí importante. Sí, no, por supuesto. Me he ido a él. Sí. O sea, Sí, por supuesto, Donald Trump también. Y al final habría que cuestionar, por ejemplo, Donald Trump puede tener mucho ego, seguramente, yo estoy de acuerdo. Y habría que valorar si es una buena persona o no. Es que es muy difícil encontrar a una persona con mucho ego y luego que sea una buena persona. Claro, porque si tienes mucho ego al final no eres humilde. Entonces, si no eres humilde, muchas veces no estás abierto a escuchar ciertas cosas o a mejorar o no sé. Yo prefiero estar rodeado de personas sin ego, personas más humildes, más sencillas, más sinceras, que personas a lo mejor que vanidosas, arrogantes o que se creen los mejores, sean o no los mejores o sean o no válidos. A mí no me importa que seas muy válido en tu profesión, si yo lo que quiero a lo mejor es simplemente relacionarme contigo y pasar un buen momento, o que me aportes algo a nivel más humano, más emocional. O sea, no me va a aportar que tú seas un líder político eficiente si luego a lo mejor tienes malas palabras para la gente, porque estamos viendo que la calidad humana de Donald Trump para mí deja mucho que desear.
Y yo ya te digo, no me suelo meter en política, pero al final Donald Trump pues sí que es una persona Claro, yo me ha venido que a la cabeza, ha hecho muy malos comentarios y ha despreciado a personas, a colectivos, etcétera. Entonces, para mí, pues no tiene ningún sentido que sea presidente de los Estados Unidos, que haya sido. Y bueno, en fin. Y parece ser que es un tema aparte, sí, que se va a presentar otra vez. Sí. Y creo que ha ganado ya en esta mañana decían sondeos. Sí. Bueno, pues nada. Pero es una persona para mí, eso, vanidosa. Sí, para mí es una persona ha ganado las vanidosa. primarias. Ha ganado las primarias. Las primarias, que eso significa que va a ser el candidato republicano. Sí, va a ser el candidato. Yo veo es una persona vanidosa, una persona con mucho ego. O sea, a la cabeza me viene él enseguida. Sí, déjame decir una cosa, Gertrude. Es que estamos hablando de Donald Trump y de Cristiano Ronaldo, que tú decías, es que están pensando Cristiano Ronaldo en que es el mejor del mundo. Claro, es que estamos hablando de una persona que está muy cerquita, si no lo es, está muy cerquita de ser el mejor del mundo. Sí. Claro, es un caso muy, muy concreto, ¿no? Y Donald Trump, que es el presidente del país probablemente más potente del mundo. O sea, que son figuras que sí, que es verdad que pueden tener un ego muy grande buscando no sé, ese estatus, ¿no? De ser el mejor en algo, pero es que están muy cerca de lograrlo. No es como nosotros, ¿no? Que podemos ser... Yo qué sé, el mejor de la radio, no sé, no podemos aspirar a mucho más. Claro, es interesante el apunte que haces porque, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, consiguen dinero o poder, ahí cuesta más manejar el ego. Parece que el ego salta, ¿no? Salta. Y parece que lucha por florecer, ¿no? Entonces ahí es cuando más cuidado hay que llevar precisamente, porque el dinero te puede corromper, el poder te puede corromper. Entonces yo creo que ahí las personas que valen de verdad, yo creo que al final son las personas humildes que pueden tener mucho valor, ser muy válidos en su profesión o ser muy competentes, pero no hace falta que se lo demuestren a nadie. Simplemente ser un poco humildes y coherentes. Es lo que dices, Héctor, el apunte de Rafa está genial, pero está muy bien, pero Rafa también... ¿Ves? Su ego, mira su cara. No, es que, ¿sabes por qué ha sido? ¿Sabes por qué me río? Porque, claro, yo ahora que consumo un poquito de TikTok, no suficiente, estoy siguiendo un hombre que se dedica a hacer comunicación, o que hace comunicación, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y entonces habla de que durante los discursos, durante las argumentaciones, un pero lo invalida todo. Entonces, como me has soltado, tu apunte está muy bien, Rafa, pero entonces claro, he pensado que enseguida has anulado todo lo que había dicho anteriormente. Por ejemplo, que podemos hablar en este caso de otros presidentes que han sido súper humildes de Estados Unidos, y estamos hablando de la gran potencia, y bueno, pues podía dar muchos nombres, en Barack Obama, a lo mejor. Se me está ocurriendo a mí que era mucho más humilde seguramente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Más cercano también, y se le veía otro tipo de carácter, ¿no? Sí, yo estaría más en consonancia con ese tipo de personas. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, una persona y luego jugadores de fútbol que han llegado muy lejos y que no tienen, por ejemplo, en este caso, como hablamos de Iniesta, por ejemplo. Eso es, Iniesta, claro, por ejemplo. Y somos de Real Madrid los dos, estamos siendo coherentes. Y fijaos claro, el caso de Andrés Iniesta, por ejemplo, esa humildad y esa bondad, al final, Iniesta era querido en todos los campos de fútbol. Y era querido incluso por los jugadores del Real Madrid. Eso es. Y en cambio, una persona con mucho ego, prepotente y tal, como mucho va a ser querido por los fanáticos, que muchas veces es amor ciego, es incondicional. En cambio, por los demás va a ser odiado muchas veces, porque eso al final nos genera rechazo. Así que nada. Oye, muy interesante esta cuestión sobre el ego, ¿verdad, Gertrude? Sí, yo creo que es muy interesante porque hay veces que lo confundimos, hay veces que bueno, pues como... Nos da para hablar todavía, ¿eh? Sí, da para mucho. Lo que pasa es que Héctor sabemos que tiene una consulta en la clínica, pero podríamos hablar mucho sobre esto y ejemplos, ¿no? Que son ejemplos totalmente diferentes, pero de personas que han ocupado el mismo puesto. Entonces ver que realmente... no te hace falta ese ego para estar en ese puesto. Es que tú eres así. Eso es, que luego muchas veces te vuelves así, o que tú eres así y luego se potencia a lo mejor el ego, o Obama en este caso, por ejemplo, pues no se corrompió por el poder, sino que todo lo contrario. Él a lo mejor se centraba más en ayudar a la gente o en sacar el país adelante, y a lo mejor Donald Trump era como algo, se lo tomaba como algo personal, era un éxito personal el haber llegado a la presidencia. Entonces a lo mejor para Obama era otra cosa, era que ayudar a la gente, ¿no? Entonces, en fin, no lo sabemos, que Donald Trump seguro que quería hacer las cosas lo mejor posible, pero desde luego no gestiona bien su ego, y eso es un error, ¿no? Así que nada, pues desearle también lo mejor y que pueda gestionar el ego. Supuesto. Y nada. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Ya te digo, hoy tenemos más prisa, ¿verdad? Porque te tienes que ir a una consulta. Y bueno, dinos dónde está precisamente. ¿Dónde es esa consulta? Valga la redundancia de esa consulta. Sí, es en Joaquín Chapaprieta 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme simplemente poniendo psicólogo Héctor Martínez en Google. Bueno, y en TikTok. Importantísimo, de verdad. En TikTok también, sí. Que lo busquen porque de verdad que les va a encantar. Si tienen quiero hablar con alguien
profesional Héctor Martínez. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.